Buenas tardes a todos, buenas tardes Arturo. Como comentaba, Arturo es el director de la Asociación Cultural Arena y Esteras de Villa El Salvador, de Perú. Muchísimas gracias por estar aquí en esta charla con el curso Diversidad Hispana del Centro de Idiomas de la Universidad de Münster. Y este vídeo también se va a subir a la red del Sprachenzentrum porque cumplimos 30 años de existencia, es nuestro 30 aniversario y queremos subir diferentes proyectos de clase al portal para que se vean. Y muchas gracias también a mis estudiantes por haber querido participar, por no tener ningún problema en aparecer y por haber trabajado todas las preguntas que te van a realizar. ¿Quieres decir tú algo antes, Arturo, antes de comenzar? No, muchas gracias por la invitación. Es verdad que has estado acá y que nuestro encuentro fue muy amable. Y nada, que empecemos un poquito porque el tiempo igual es apremiante. Sí, exactamente. Un Entonces, saludo a cada uno de ustedes y felicitaciones por estar acá. muchísimas gracias. Empieza el primero. Vosotros tenéis el documento. Yo no lo puedo abrir porque si lo comparto es muy complicado. Entonces, cada uno lo tiene y sabe quién empieza. Yo creo que empieza Torge. Si mal no me equivoco, empieza Torge. Bueno, buenas tardes también de mi parte. Mi pregunta sería que leíamos en el texto que ustedes recibieron el empiezo apoyo de la Embajada de Japón y nos preguntamos por qué y si el apoyo está siguiendo hasta hoy en día. No, el apoyo que recibimos de la Embajada de Japón fue muy puntual. Y la anécdota que puedo compartir es que cuando ellos nos ofrecieron un apoyo, nosotros enviamos un proyecto de nuestras escuelas de arte, pero la Embajada de Japón en Perú no financia proyectos pequeños, financia infraestructura. Y entonces tuvimos que trabajar un proyecto de infraestructura. Felizmente teníamos esa necesidad, que era la primera parte o la entrada más o menos oficial, la entrada al teatro, no la oficial, que no estaba construida, y presentamos el proyecto. Y eso fue un apoyo muy puntual. No es, vamos a decir, no es consecutivo. Una sola cuota y ya. Lo que también podría decir es que la relación con la Embajada de Japón ha seguido más en torno a que si hemos conseguido o se consiguió los permisos para aperturar oficialmente la casa de teatro, es decir, si el municipio nos daba el permiso o la licencia de funcionamiento, puesto que el proyecto consistía en la entrada principal del local, ¿no? Del local de teatro. Y luego os ayudaron también con las licencias. No. Las preguntas que después de construido el local, la entrada, con todos sus requerimientos, ellos seguían preguntando si teníamos la licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento es, bueno, en el rubro de teatro es un poco tedioso porque en todos los conos de Lima, o bueno, en Perú en general, el teatro no es un rubro, lo cultural aún no es un rubro, o sea, no hay, en la gran mayoría de municipios no existe un permiso de funcionamiento para una sala de teatro, para una cuestión cultural. De repente, el rubro es educación de danza, o el rubro educativo. Las licencias de funcionamiento giran en torno más a un aspecto economicista, ¿no? Si vas a abrir una empresa o si vas a abrir un negocio, etcétera. Pero en el rubro de teatro, no. Ese es un primer problema, ¿no? No encontrábamos un lugar, o el municipio no encontraba, no tenía una manera de darnos el permiso de funcionamiento. Eso ha durado varios años y aún sigue durando, ¿no? El otro problema que hemos tenido
que el municipio nos dé el permiso es un poquito, ¿cómo podríamos decir? Esa mafia que está dentro del aparato burocrático, ¿no? Es decir, para que te den permiso tienen que estar los cables bien puestos, el sistema de alarmas, las paredes sin ningún rasguño, el pintado sin óxido, un sinfín de cosas que son casi imposibles, vamos a decir, de tenerlo todo al día. Y si no estás al día, bueno, no te dan el permiso, y si quieres darte el permiso, bueno, siempre hay una especie de ejercicio de sobornos, ¿no? De tratarlo de obtener, de subsanar observaciones que son, vamos a decir, raras, ¿no? Sí, esto ha sido un ejercicio. Entonces la Embajada de Japón preguntaba cada cierto tiempo si ya habíamos conseguido la licencia. Me pasó un año, dos, han pasado más o menos como 6 años para lograr la licencia de funcionamiento, ¿no? Con todas las anécdotas que hay, ¿no? De año en año, ¿no? Madre mía. Y que son... ¿sí? Muy bien. Seguimos. ¿Quién era el que tenía que hacer la segunda? A ver si puedo abrir el documento. Soy yo, no te Hola, preocupes. Hola. Nos dijiste que el apoyo de la Embajada de Japón era muy puntual, pero yo me pregunto si pueden realizar tantas actividades, ¿cómo financian todo eso? ¿Tienen un apoyo de alguna organización especial o siempre tienen que buscarse un nuevo financiamiento? Por un lado, la respuesta es bien sencilla, pero habría que explicar. Lo complejo está en el contexto. La respuesta es sencilla en la medida en que nos autogestionamos. Eso es la palabra. Nuestras actividades es un esfuerzo de autogestión, de solidaridad, de cooperación o de cooperatividad, de un ejercicio comunitario. Eso es la respuesta general. Pero en un contexto de peruano, vamos a decir, o latinoamericano, hay que subrayar algunas cosas, como por ejemplo que la cultura no es un rubro importante, básicamente, o no básicamente, sino el contexto es muy centralizado, muy elitista culturalmente, ¿no? Entonces, las comunidades culturales, las experiencias de educación o comunicación popular son cientos y cientos, y el Estado no llega a cubrir esa necesidad porque tampoco es su prioridad. Entonces, al no existir esa prioridad, no hay presupuesto, no hay ejercicio de leyes, no estamos amparados. El Ministerio de Cultura me parece que tiene 10 años o 11 años de existencia recién, y recién hay como es una especie de valoración reglamentada en donde el Estado puede respetar algunos ejercicios comunitarios. O sea, eso es reciente. Nuestra experiencia va a cumplir 30 años, estamos en el año 29, y entonces nosotros nacimos de espaldas al Estado, solos, vamos a decir, sin ningún respaldo. Ese es el contexto del Perú, una postergación del ejercicio de la cultura. Por eso hemos tenido que autogestionarnos. ¿A qué llamamos autogestión? Creo que al trabajo cooperativo de los integrantes o de las voluntades de cada compañero, amiga, vecino. Cada uno de ellos viene de familia diversa, migrantes, y cada uno en el principio, cuando éramos muy niños, nos dábamos cuenta que uno era del norte, del sur, del centro, y que teníamos algunos conocimientos que nos habían transmitido nuestros padres, como la quena, el charango, el huayno, la música de la selva, y cuando estábamos juntos, naturalmente compartíamos.
eso es una cosa muy importante a tener en cuenta, el compartir la cultura y expresiones y la diversidad de nuestros pueblos que nos daban un poder de autogestión. Porque cuando elaborábamos nuestros productos o nuestros performances, había como un rescate de esa identidad, ¿no? Eso dentro del rubro de autogestión, nuestros conocimientos venían de nuestros padres, de las culturas con que ellos habían nacido. Otra cosa es que nuestra experiencia fue avanzando, entonces necesitábamos la economía que se necesita en todo centro urbano, ¿no? Y entonces comenzaba, la primera etapa económica, podemos decir que la financiaban nuestros padres, nos daban la comida, la casa, cuidaban nuestra salud si nos enfermábamos, o sea, la primera etapa de Arena y Esteras fue esa, ¿no? O sea, teníamos que ir a una marcha, teníamos que hacer un pasacalle, la mamá ya tenía, o el papá ya tenía la lonchera, o si nos enfermábamos, nos cuidaba, teníamos un techo donde dormir, eso fue una primera etapa. Luego ya, bueno, cuando hemos ido creciendo, la exigencia de trabajar y de estudiar ha sido fuerte. Ahí ha habido una especie de, vamos a decir, de invención, ¿no? De reinvención. ¿Cómo hacemos para seguir en nuestra experiencia cultural y cumplir con nuestros padres, o con la familia, o con nuestro futuro, ¿no? Aquí hay que subrayar que nosotros somos de la generación de la incertidumbre, pero a rajatabla. Es decir, la idea de entrar a una universidad está bien lejana, ¿no? Entre los 80 y 90, en nuestra comunidad de Villa El Salvador no había una universidad cercana, ¿no? Y las universidades estaban en Lima y son difíciles, puesto que hay que dar exámenes y el sistema era privado, muy privado. Actualmente hay como 5 universidades alrededor de nuestra comunidad de Villa El Salvador. O sea, estoy hablando de la segunda etapa económica de Arena y Esteras, en donde esa generación la tenía muy, muy lejana el hecho de entrar a una universidad, ¿no? Y el hecho de trabajar era diverso. Nosotros hemos crecido en el momento en donde ya el mercado, la política neoliberal estaba, entonces no había trabajo seguro. Había que cachuelear por cualquier cosa, ¿no? En cualquier cosa, ¿no? Entonces, trabajo no había problema, habría que buscar. Y nuestra reinvención fue el hecho de tener economía propia y el hecho de tener una economía para nuestra experiencia cultural. Así que inventamos una tienda de servicios que tenía el ejercicio de recolectar plata para ir a los pasacalles, para comprar nuestros vestuarios, ¿no? Era una tienda de show infantil, de filmaciones a eventos, de alquiler de equipos de sonido y de alquiler de VHs, de videos, de películas. Antes había eso, yo estoy hablando del año 95, 96, 97. Eso fue nuestro segundo ejercicio económico, ¿no? El tercer ejercicio fue comenzar a aprender a hacer planes de trabajo y proyectos, porque con la tienda venían amigos y conocidos que nos decían, necesito un pasacalle, ¿cuánto cuesta? Necesito una animación, ¿cuánto cuesta? Y ahí aprendimos a ofrecer servicios, entre comillas, de animación sociocultural, ¿no? Para la familia, para las ONGs, para los ministerios, y comenzamos a hacer contratos. Luego creo que ya vino la etapa de aprender a hacer proyectos medianos. A todo ese ejercicio se llama un ejercicio de autogestión, lo llamamos ejercicio de autogestión, o sea, nosotros mismos tratamos de generar una economía propia. Yo creo que de manera general hay una idea de lo que es, o para responder a la pregunta, ¿no?
Si sigo yo, si ya nos has contado mucho de tu trabajo, y ahora una pregunta más personal. Por un lado, ¿qué te gusta más en tu trabajo? Y por otro, quizás, ¿qué te gusta menos? Creo que soy una de las personas que considero que ha cumplido o que está cumpliendo un sueño, ¿no? Es decir, vivir en una comunidad como la nuestra, ¿no? Con muchas carencias, el haber logrado tener un proceso de arte, de expresiones teatrales, escénicas, de haber acompañado un proceso comunitario y cooperativo para hacer un local de arte para nuestros niños y nuestros jóvenes, es un sueño cumplido, ¿no? Una de las cosas que debo resaltar en este ejercicio es que también ha sido una tarea sociopolítica, y eso también me siento satisfecho hay mucho que hacer, evidentemente, pero hay un espacio construido en donde se ejercita diariamente ese derecho de ser un mejor ciudadano, ¿no? Algo que es difícil, que no es que no me guste, pero que es muy difícil, es el lograr el hecho de ser colectivo, ¿no? En mi adolescencia, en mi juventud, el ser colectivo era de repente un poquito más, no más fácil, pero había, como se dice, estaba en la mente de todos, ¿no? Era parte de nuestra cultura. Ahora no. Ahora el ejercicio individual, hecho de tener internet, ¿no? De la globalización, de este ejercicio de mercado libre que hay en el contexto latinoamericano y también de repente en otros contextos, hace que sea mucho más difícil trabajar en comunidad y en grupo, ¿no? A pesar de ese contexto, eh, hay, hay un factor humano que nos permite, ¿no? Que nos permite hacer grupos, pero es muy difícil. La desconfianza está a la orden del día, ¿no? En fin. Bueno, el individualismo también, ¿no? Es una sociedad más individualista. Nicole, ¿dónde estás, Nicole? Aquí. Me gustaría saber cómo llegan a los niños. Quizás van a los barrios o al colegio o hacen alguna forma de publicidad. En la gran parte de Vida de Arenas y Esteras, nosotros hemos usado lo que llamamos, ¿cómo se dice? Radiobemba, ¿no? O sea, de pasarnos la voz poco a poco, a los vecinos, a los amigos. Después hemos tocado las puertas de los colegios, conversado con los profesores de nuestra comunidad y que nos dejaban entrar a sus aulas. Luego ya ha venido una parte un poco más formal, que es tener coordinaciones con la dirección del colegio y tener convenios con los colegios especialmente. Eso ha sido una gran etapa de muchos años, en donde no había un ejercicio de marketing, de internet, ¿no? Era ir, caminar a los colegios, conversar poco a poco, ¿no? Luego ya, yo creo que en el 2005, 2006, hemos entrado a esta etapa del Facebook, ¿no? Empezamos con lo del Twitter, pero el Twitter no lo manejamos bien, así que nos abocamos al Facebook, ¿no? Y a través del Facebook, creo que de las redes, hemos logrado una cobertura, no sabemos qué tipo de cobertura, pero una de las cosas que nos ha ayudado mucho son los eventos comunitarios a nivel nacional, que son los festivales o las muestras de teatro o los talleres nacionales que se hacen acá en Perú, que son todos los grupos de teatro
de varias partes del Perú que se juntan y muestran su trabajo. Eso nos ha ayudado mucho a tener cobertura a nosotros y a otras experiencias de barrio. Sí, a grosso modo podríamos decir que hemos usado el Face, que hemos viajado mucho a provincias, ¿no? También una de las cosas que no olvidamos y que tenemos que tener presente, aunque no lo hemos estudiado, es el hecho de que empezamos a hacer giras internacionales, ¿no? Empezamos creo que en el año 2000 con una gira con las ciudades hermanadas de nuestra comunidad, España, Holanda, Alemania, Tübingen, ¿no? Sí, 3 o 4 ciudades hermanadas. Luego nos invitaron a un festival en Rotterdam de teatro comunitario y hemos seguido. Ahora estamos viajando cada 2 años con un proyecto de la Kinderkultur Caravan con Alemania, ¿no? Y entonces la mezcla de esas cosas creo que nos ha hecho un poquito conocidos, ¿no? Las giras internacionales, ir a las provincias de nuestro Perú, ¿no? Y hacer trabajo en nuestra localidad, creo que eso nos ha dado cobertura. Y, bueno, el Facebook, ¿no? Las redes. Yo creo que además es un buen paso para la siguiente pregunta, Inga, porque evidentemente... Sí, eso, que hola, primero, mucho gusto. Usted está hablando de nosotros y nos gustaría saber quiénes son nosotros, cuántas personas trabajan en el proyecto en total, son contratadas o voluntarios, qué funciones realizan. Pues hablar un poco de las personas que están en el proyecto. Bien. Ahora podemos hablar de generaciones. Bueno, yo tengo ya 55 y pico de años, un poco más. Ana Sofía, creo que somos los 2 fundadores que empezamos el grupo, ¿no? Y en nuestros inicios éramos un colectivo que oscilaba entre 10 y 20 personas. Y nuestra primera etapa ha sido un trabajo voluntario. No había una paga, nunca pensamos en convertir esto en un trabajo. Era una tarea comunal, era una tarea sociopolítica, realizar una experiencia cultural era, vamos a decir, parte de nuestro compromiso con nuestra comunidad. Entonces, y hay que añadir que en ese momento, bueno, en esos años, el Estado no reconocía ese trabajo, ¿no? Pero nosotros teníamos ese compromiso en nuestra cultura, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y entonces empezamos como un trabajo que se puede decir voluntario, ¿no? Entre comillas, voluntario, ¿no? Era una tarea asignada, porque habían jóvenes que se dedicaban a la política, a los partidos, ¿no? Habían otros jóvenes de la iglesia, y nosotros, que nos gustaba el arte, decían, bueno, a nosotros que nos gusta el arte, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una experiencia cultural. Es decir, era una tarea que hacer para nuestra comunidad. Y lo hicimos. Yo creo que la experiencia económica nació en el 2005, ya cuando ya habíamos crecido y había parejas, había, entre comillas, una carga familiar, ¿no? O algunas personas ya pensaban en emparejarse y tener familia. Y entonces tener familia significa tener un respaldo económico. En el 2005 recién empezamos a pensar cómo podíamos estar un poquito tranquilos económicamente. Eso fue la segunda etapa económica en términos remunerados. Entonces empezamos, yo recuerdo en el 2005 ya éramos una combinación de generaciones,
estábamos los del 90 y los del 95 y los del 2000. Habíamos 3 generaciones que nos sentamos a pensar cómo repartirnos las propinas que venían a Arenas y Esteras. Evidentemente los gastos eran vestuario, movilidad, ladrillos, comida, ¿no? Que cuando íbamos a festivales alcanzábamos algunas veces 40 personas y teníamos que hacer 40 sándwiches, ¿no? Entonces en el 2005 decíamos, de la plata que juntamos, vamos a sacar 10 soles, 50 soles. Y comenzamos a repartirnos a un grupo de 6 personas que le daba el tiempo completo, 50 soles. Así empezamos nuestra historia económica. Al cabo de 2, 3 meses, ya sabíamos que necesitábamos una persona de economía, una responsable que haga el trabajo de contabilidad, ¿no? Y ahí uno de nosotros se fue del ejercicio teatral, de la danza, y se ocupó de la economía. Ya en el 2008-2006 se decidió que una de las personas del equipo se dedique a la gestión cultural, que vaya a los ministerios, que vaya a las empresas, que consiga funciones, todo ese trabajo nuevo en el 2006. Producto de eso es que empezamos a pensar en darnos ya una propina que alcance el sueldo mínimo. Estoy hablando del 2008. En el 2008 ya teníamos una idea de tener el equipo base, que éramos, siempre oscilábamos entre 6 y 8 personas, un sueldo mínimo. Porque le dábamos, entre comillas, el tiempo completo. Tiempo completo es... no es de lunes a viernes, ¿no? Es que no hay horario. Podríamos despertarnos a las 6 de la mañana y terminar a las 12 de la noche, o estar todo hasta el domingo, según las actividades, ¿no? Es decir, tiempo completo es el tiempo, ¿no? Que estás en una experiencia así, ¿no? Entonces, actualmente hay una contadora, una joven contadora, que tiene 20 años, administra toda la casa. Hay 2 personas que se hacen gestión cultural. Uno que le llamamos gestión cultural en proyectos y otra gestión cultural de servicios. Hay el resto de personas, hasta antes de la pandemia, teníamos el ejercicio de contener un elenco, y el elenco siempre es entre 6 personas y, sí, 8, ¿no? Oscila siempre el número, porque unos se van, otros se quedan. Y este elenco tenía su economía. Sí, es eso, ¿no? Básicamente este elenco tiene un sueldo mínimo. Ahora en la pandemia se ha desdibujado. La economía no ha fluido de una manera adecuada, entonces ha quedado el aparato técnico de Arenas y Esteras. Todos los demás se han conformado en elencos voluntarios, se podríamos decir, pero son grupos, colectivos que no quieren dejar de hacer teatro o hacer circo, ¿no? O hay un grupo de niños en toda esta pandemia que le llamamos la escuela rodante, hay un grupo de teatro comunitario y hay un grupo de circo barrio, ¿no? De barrio circo, que le decimos. Cada uno de esos grupos oscilan entre 10 y 15 personas, pero ellos ya no reciben la paga. Lo que reciben ahora una paga por toda esta situación de pandemia es un equipo base, o sea, el equipo administrativo, ¿no? Claro. Una cuestión para los estudiantes. ¿Sabéis lo que es un elenco? Posiblemente no, ¿no? Un elenco es, por ejemplo, los miembros de un grupo de teatro, todas las personas que trabajan, por ejemplo, en un teatro, en el Teatro de Münster,
y hacen una obra de teatro, ese es el elenco. O sea, los miembros que forman un grupo teatral. Es que me ha parecido que era una palabra que podía ser complicada, lo de elenco. Por eso es muy específica y por eso es así. Muy bien, seguimos con Roy. Sí, hemos hablado un poco sobre el financiamiento de los proyectos y también los problemas con la administración del Estado o el Ministerio Cultural. Y mi pregunta es si es importante para ustedes ser independientes del Estado y no depender de ayudas estatales, y sí, ¿por qué? Ya, es una pregunta muy buena, ¿no? Porque nosotros, tengo que referirme siempre al pasado y al presente porque son contextos diferentes. Nosotros nacimos vamos a decir, en el áurea, vamos a decir, en esta idea de ser autónomos, independientes, porque había este contraste entre la gente que vive en los barrios y la Lima, vamos a decir, o el centro urbano, la urbe, ¿no? Entonces, sí teníamos esa división, ¿no? Nosotros pertenecemos al barrio, nosotros pertenecemos a la comunidad, y por lo tanto tenemos que ser independientes. Nosotros nacimos en esa idea. Seguimos, pero ha cambiado en varios aspectos. Ahora hay un ministerio y seguimos manteniendo una independencia en nuestro quehacer comunitario, social y político, pero nos aliamos con el ministerio por varias razones, o con el Estado. Nos aliamos, nos vinculamos para incidir que hayan políticas públicas que amparen la labor cultural, que haya una ley, la ley del artista, la ley de las experiencias comunitarias, etc. Entonces, ahora hay un mayor diálogo con el Estado en términos culturales. Pero esto hace poco, hace algunos años. Al principio no había. Entonces, el sentido de ser independientes antes era muy fuerte. Ahora se ha enriquecido, ¿no? Es decir, ya sabemos que ser independiente significa defender nuestros derechos, nuestra forma de hacer las cosas, y no desvincularnos, sino vincularse, ¿no? Ir construyendo con el Estado políticas que amparen a nuestras experiencias y a las futuras. Tenía el micrófono apagado. Quería decir solo que es importante también vuestro trabajo de incidencia, de influencia en el gobierno para que escuche y para que se puedan implementar cambios e innovaciones, ¿no? Eso es una labor muy importante también. Sí, 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 es muy importante. Nuestro trabajo en Arena y Esteras ha tenido ese norte siempre, lograr llamar la atención a un Estado que no veía la cultura comunitaria. La cultura comunitaria tiene pocos años de reconocimiento del Estado, pocos años, ¿no? Y tiene que ver con toda una marea o con todo un movimiento latinoamericano. En Brasil ha habido la ley de puntos de cultura y eso ha hecho una influencia, el trabajo en Colombia también. Y entonces en Perú comenzamos a hacer movidas, a hacer movilizaciones. Me parece que en el 2011, junto con otras experiencias culturales, nos juntamos para exigir. Actualmente el Ministerio de Cultura tiene ya un presupuesto asignado para experiencias comunitarias. Es muy poco,
¿no es cierto? Pero empezamos con un número, no me acuerdo con tantos, pero vamos a decir, con 9 experiencias en Lima y se fue extendiendo y ahorita son más de 300 experiencias a nivel nacional, comunitarias, o sea, de barrio, ¿no? Reconocidas, que pueden acceder a presupuestos, ¿no? A presupuestos en forma de concursos, ¿no? Actualmente. Muy bien. Sí, es importante eso de la incidencia. Así es. Pasamos al bloque histórico, porque también hay preguntas muy interesantes, un poco para profundizar en lo que ya se veía en las entrevistas, y empieza Marta. Marta. Hola. Sí, ahora tenemos un par de preguntas sobre el contexto histórico. Hemos visto en las entrevistas cómo el asesinato de María Elena Moyano afectó gravemente el estado anímico de la población de Villa El Salvador, y nos interesa si había muchos partidarios de Sendero Luminoso en aquella época en Villa El Salvador, y también qué pasó con los asesinos de María Elena Moyano. Gracias por las preguntas. Claro, recordarles a todos que nuestra experiencia nació a partir de la muerte de María Elena Moyano, del asesinato. Ver a una, qué sé yo, a una madre de familia, vecina, que la conocíamos todos, asesinada, nos dio el coraje y las fuerzas para empezar a hacer animación sociocultural, como lo llamamos ahora, es decir, hacer pequeños festivales en los barrios para que los niños salgan de sus casas y se vayan al colegio, porque después de la muerte de María Elena Moyano, que en un pueblo que conmocionó, o sea, lo primero que, el primer espacio sensible fueron los colegios. Los padres no mandaban a sus hijos al colegio. Y entonces nuestra tarea, como jóvenes, fue animar a esa población para que por lo menos los más pequeños, de 3 a 5 años, vayan al colegio de inicial, como le decimos ahora, ¿no? Y eso fue un trabajo de 2 años, fuerte, el 92 y el 93, casi todas las semanas, ¿no? Entonces, animábamos para que la población pierda el miedo. Y no solamente nosotros, estoy hablando de Arena y Esteras, también habían otros jóvenes, la gente de la parroquia, como la gente que hacía política. Muchos jóvenes se movilizaron a su manera. Nosotros, que éramos un grupito de los locos, de los zanqueros, que les gustaba la pintura, estoy hablando de Arena y Esteras, que comenzó también a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, colaborábamos con ese ambiente donde había miedo, colaborábamos para que no haya, para romper ese hielo, ¿no? Lo más rápido posible, para reconstruir el tejido social a partir de la alegría, del color, porque era lo que estaba en nuestras cabezas. En nuestras cabezas, en esos tiempos, nosotros decíamos que un niño que no sonríe no tiene futuro. Entonces, para nosotros era urgente que el niño que está en su casa siga gritando, siga riéndose, siga bailando. Eso era lo que estaba en nuestras cabezas, ¿no? Era muy importante seguir la educación de la alegría. Claro, Pero había mucha gente de Sendero Luminoso, o bueno, había partidarios de Sendero Luminoso. ¿Cómo reaccionó la gente ante el asesinato de María Elena Moyano? ¿Todos reaccionaron igual? Hay que hacer notar 2 cosas. A ver, la muerte de María Elena Moyano fue muy, muy dura, puesto que le ponen dinamita en su cuerpo y la hacen explotar. Y entonces eso crea muchas preguntas en cualquier vecino, en cualquier, vamos a decir, participante de nuestra comunidad. En su velorio fue masivo, fue realmente masivo. Todos fueron. El ejército, nosotros, los vecinos, no hubo color de partido, todos participábamos en su despedida, en su
acompañábamos su féretro al cementerio y fuimos todos, ¿no? O sea, fue gente de clase media, clase alta. Fue muy, muy duro darnos cuenta de que lo que hacía Sendero era terror crudo. Y estoy hablando de Lima. Lima no se había dado cuenta, ¿no? Lima es como parece un país aparte, por los medios de comunicación, qué sé yo, por ser un país centralista. El terror realmente ahí nos dimos cuenta que provincia, que el interior del país sí vivía el terror y que Lima no se había enterado. Un dato concreto que yo puedo dar es que hasta ese momento, hasta esos años, se conocía que habían 30.000 muertos, pero después de la Comisión de la Verdad se duplicó, llegaron a 70.000 muertos, y Lima no sabía, ¿no? O sea, Lima creía que eran menos muertos, 30, 20, ¿no? 20.000 muertos por esta lucha, por este conflicto armado. Pero después Lima se dio cuenta de que había muchos más de lo que se había imaginado. Entonces, aquí hay que también aclarar. En los años posteriores han habido, vamos a decir, datos estadísticos, ¿no? Donde uno se percata de que la militancia o la gente de Sendero no eran muchos, ¿no? No eran muchos. Lo que sí podríamos decir era generalizado, era la rabia, esa cosa que te engendra el olvido, ¿no? Vivir en provincia, vivir en el mundo campesino, en el interior del país, ahí no está el Estado, ahí si tú vas, es estar olvidado. Es estar en carencia, es ser pobre. Tú viajas a Lima para progresar. Entonces hay como un ambiente de cólera, ¿no? Frente a alguien que debería protegerte. Entonces, un grupo armado tiene eco en esa rabia. Entonces, entre comillas, pareciera como que hubieran muchos, pero en realidad Sendero, el grupo terror, era un grupo clandestino que después nos hemos ido enterando que eran pocos militantes, ¿no? Sí, es eso, que hacía eco cada actividad que hacían, es verdad, ¿no? Luego de los asesinos de María Elena Moyano, entre comillas, yo pudiera decir de que sí se sabe y no se sabe. A ciencia cierta han encarcelado, ¿no? a unos por la muerte de María Elena, pero es un grupo clandestino de terror, que no se sabe cómo ¿no? Cómo lo han perpetrado, ¿no? Claro. Maybrit. Hola. Bueno, por suerte el Sendero Luminoso se ha dejado de existir, ¿no? Pero nos interesa si sigue afectando a la gente de Villa El Salvador de alguna manera, o si quizás hay otros grupos terroristas que están en el Villa El Salvador. Sendero Luminoso fue un grupo terrorista a nivel nacional, ¿no? De Perú. Afectó a Villa El Salvador. ¿Cómo se dice? Sí afectó matando, pero no logró hacer su trabajo porque la comunidad de Villa El Salvador es una comunidad de dirigentes, organizada, que tiene un ejercicio de democracia, hace asambleas, y hasta ahora, ¿no? Entonces Sendero no logró meterse a la organización, y porque no lo logró es porque mataron a María Elena y a otros dirigentes, ¿no? Entonces, Sendero quería infiltrarse en todas estas organizaciones para
no solamente, vamos a decir, engendrar la política